bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Y bueno, a muchos no les gusta nuestra... ¡Fuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario Sorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Y bueno, a muchos no les gusta nuestra introducción o nuestra presentación de bienvenida, porque no están muy de acuerdo con el llamado lenguaje inclusivo. En realidad, nosotros lo hacemos como una deferencia hacia todos nuestros oyentes y oyentas en general. Bueno, el pueblo está molesto. Hoy es jueves 4 de febrero y estamos en pleno confinamiento social. El día 31 de enero comenzó a regir las 2 semanas decretadas por el gobierno de confinamiento total y de toque de queda a partir de las 6 de la tarde, y el pueblo está molesto, el pueblo está enojado. Aunque hay muchos canales de televisión, básicamente los de la gran prensa nacional, que le dieron una enorme cobertura a las marchas juveniles que derrocaron al señor Merino y pusieron al señor Sagasti, y que además fueron promovidas por numerosos opinantes que tenían enorme cobertura, a diferencia de esa coyuntura, en esta ocasión los canales han decidido pasar la vista gorda y han habido un grupo de ciudadanos que no solamente se concentraron en la Plaza San Martín, sino que además decidieron marchar por las calles de Lima e incluso ir a los canales de televisión como el Canal 2, el Canal 4 y el Canal 7, a los que llamaban prensa basura. Veamos parte de esas imágenes que han estado circulando en redes sociales y solo en redes sociales. Así es, como lo hemos visto, no son 4 gatos. Y definitivamente la prensa nacional debió darle algún tipo de cobertura. Pero ninguno de los canales que habitualmente sintonizamos como parte de la ciudadanía en general, el 2, el 4, el 5, el 9, ninguno tuvo la amable gentileza de darle cobertura a estos ciudadanos que salían a protestar en contra de la cuarentena. Porque el peruano de a pie, el peruano que forma parte de ese 70% de informales en el país, está molesto, está indignado, se siente con impotencia porque necesita trabajar para comer. Nadie en su sano juicio quiere enfermarse para morir. Nadie es un suicida, como muchas veces se ha querido decir. Y lamentablemente siempre se ha querido trasladar la responsabilidad que le corresponde a las autoridades de gobierno hacia el ciudadano de a pie, hacia el ciudadano común, como si toda la responsabilidad fuera exclusivamente del ciudadano peruano. En estos días el gobierno ha sido remecido de alguna manera por una noticia que ha pasado también por agua tibia. Se han conocido de unos audios a través de un informe del portal El Foco. Este portal, que tiene un tinte ciertamente independiente, reveló una serie de audios en los que el presidente Sagasti confiesa de alguna manera que no hay una certeza, no solamente sobre la fecha de la famosa vacuna de Sinopharma, sino que tampoco se sabe
¿Cuál es la cantidad real que va a llegar? A pesar de que se prometió inicialmente que estas vacunas llegarían en enero, luego se dijo que en febrero, luego se fijó la fecha para el 9 de este mes y ahora se dice que ya no va a ser así porque, oh, sorpresa, curiosamente un día antes de que llegaran las vacunas, el 8 de febrero, la empresa aérea que iba a transportar estas vacunas decidió paralizar sus actividades. Qué casualidad, ¿no es cierto? Y la verdad es que la ministra ha salido indignada a decir que el presidente de ninguna manera ha afirmado que no sabe cuándo van a llegar las vacunas, sino lo que ha hecho es un análisis de la situación general. Pero entonces escuchemos lo que dice el presidente, a ver si ustedes sacan sus propias conclusiones y si efectivamente el presidente estaba explicando la situación en el panorama mundial como un analista, digamos, social de temas de salud. O en realidad estamos en incertidumbre. Escuchemos. Han informado, han hecho estos planteamientos, hay que estar preparados para todo, pero en primer lugar nosotros hasta el momento no tenemos ninguna información oficial, formal, por escrito, sobre cualquier variación en la provisión de vacunas que ya han sido materia de contrato, y tan pronto tengamos alguna información de esa naturaleza, que la estaremos poniendo en conocimiento no solo de todos ustedes, sino de la ciudadanía. En resumen, ante una situación incierta, incluso con contratos ya firmados y supuestamente sacrosantos, como ha sucedido ya en prácticamente todos los países del mundo, tenemos que estar preparados. Bueno, la verdad es que lo que a nosotros nos queda como impresión es que lo que hay es una incertidumbre sobre, como lo decíamos hace un momento, no solamente con la cantidad de vacunas que realmente van a llegar, sino sobre la fecha exacta. Pero ahora resulta que el presidente Sagasti y su equipo de gobierno han decidido, ¿no?, de alguna manera torturarnos, porque la señora Violeta Bermúdez ha declarado que estas conferencias de prensa se van a dar 3 veces a la semana. No sabemos si en la misma lógica de la aplanadora mediática que usaba Vizcarra para legitimarse a pesar de que su gestión fue desastrosa. Lo cierto es que hace un mes atrás o más, en la última semana de diciembre, el presidente Sagasti dio una entrevista al periodista Nicolás Lucar en Exitosa. Y escuchemos lo que dijo acerca de las vacunas y sobre todo de las responsabilidades acerca de la adquisición de este componente importante para la estrategia sanitaria. Escuchemos lo que le dijo al periodista Lucar. Rebrotes prácticamente en todos los países y nos va a tocar el momento. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y vamos a enfrentar ese rebrote con una limitación. No tenemos la vacuna. La pregunta es, ¿quién es responsable de lo que no la tengamos? Porque ¿cómo es posible que Chile tenga vacuna, que México tenga vacuna, que Bolivia esté adquiriendo vacuna, que Argentina empiece a vacunar para la Navidad y que nosotros no tengamos vacuna? Porque alguien no hizo su trabajo. ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? ¿Que nos pongamos a buscar responsables o a resolver el problema? Este asunto es muy sencillo. Ya hay muchísima gente que está buscando cuándo se fregó el Perú, cuándo nos tuvimos las vacunas, la pregunta de Zabalita. Si seguimos haciendo eso, vamos a preguntarnos todo el tiempo mirando hacia atrás, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? En vez de dar la vuelta y decir, un momentito, tenemos delante un problema enorme, ¿cómo lo resolvemos? Todo mi tiempo está dedicado, en el caso de las vacunas, a ver cómo pero digamos, se resuelve. claro, si pero yo quiere le buscar el culpable, encantado. No, pero lo digo en el sentido siguiente, presidente, no en el sentido simplemente de tener la mirada hacia atrás, que no tiene ningún sentido, sino a poner a las personas adecuadas a resolver un problema que es urgente para nosotros. Es decir, de decirle, oiga, haciendo. Si usted no me puede garantizar lo que tienen todos, entonces tengo que poner a alguien que me lo garantice. Bueno, eso Bueno, un par de cosas que deben quedar claras. Por un lado, son los temas no solamente de la responsabilidad, sino de la propia gestión para adquirir estas vacunas que forman parte de la estrategia sanitaria para enfrentar el problema del coronavirus.
La situación aquí radica en que a nosotros nos extraña de sobremanera que el presidente no se haya preocupado en saber cuáles eran las responsabilidades de los funcionarios que estuvieron a cargo de esas gestiones y si no cumplieron, ¿por qué no se les cambió? ¿Por qué se continúa aún con la señora Macetti, que no ha demostrado realmente que haya hecho una gestión que haya permitido reducir el nivel de contagios y el nivel de fallecidos, o que muestre realmente diferencias fundamentales con la gestión de Martín Vizcarra? Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención esta actitud del presidente, que también replican algunos ministros, de la idea del borrón y cuenta nueva. O sea, aquí no importa quiénes fueron los responsables de las muertes, sobre todo, y de los contagios. No importa quiénes fueron los responsables de los problemas de corrupción en las compras estatales. No importa quién no cumplió con su responsabilidad, eso no interesa. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y hacernos de cuenta que no pasó nada. Es que a nosotros nos cabe, ¿acaso, la duda de que este gobierno específicamente y el partido que es el partido de gobierno, el Partido Morado, propuso en algún momento que el señor Vizcarra retornara a la presidencia de la República? Y entonces eso significaba que su gestión era una gestión óptima, porque si uno va a proponer que un expresidente acusado de graves casos de corrupción y que ha sido vacado por la cantidad de los votos del Congreso retorne a tomar su responsabilidad de presidente de la República, implica que lo estaba haciendo muy bien. Y entonces, ¿cómo es posible que se explique que el Perú tenga la peor gestión a nivel mundial y que tenga el mayor número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo? Entonces, si eso es así, nosotros no lo comprendemos. Pero el día de ayer, la señora Violeta Bermúdez, que la primera ministra, ¿no? Una señora pues seguramente bien intencionada, el día de ayer ha salido a decir una serie de perogrulladas en una conferencia de prensa. No solamente ha amenazado con salir 3 veces por semana para intentar levantar la tan alicaída popularidad del presidente, que según las últimas encuestas, si les creemos, y no les creemos a las encuestas, pero estas dicen que el presidente ha caído más de 30 puntos, esta señora el día de ayer ha salido a declarar de que, bueno, están satisfechos porque la circulación ha descendido al nivel del 50% y ha comenzado a ofrecer una serie de cifras del metropolitano y del tren eléctrico, como si toda la realidad del Perú se circunscribiera a ese uso de ese tipo de transporte público, ¿no? Y como si fuera una gran novedad que el 50% ha dejado de circular. Señora, en un confinamiento en el que se decreta una cuarentena tan estricta, porque es incluso más estricta que la del señor Vizcarra, porque empieza a las 6 de la tarde. Nunca hemos tenido un toque de queda o un toque de quiebra, como ingeniosamente se les ha ocurrido a muchos peruanos que no tienen que comer. Este toque de quiebra empieza a las 6 de la tarde. Y entonces, ¿quién en su sano juicio puede realizar sus actividades de manera satisfactoria? La señora ha dicho que la circulación se ha reducido y que no se notan aglomeraciones. Se nota que la señora vive en otro país, ¿no es cierto? Porque las aglomeraciones se producen justamente a las 6 de la tarde, porque se mezclan las personas que salen en ese horario y las personas que tienen que correr, las personas que además también tienen que correr a los supermercados. ¿Cómo que no se dan las aglomeraciones? No sabemos dónde vive la señora o si ya compró comida para medio año, seguramente en su casa, porque ella tiene su gran sueldazo, obviamente, pero no es la realidad del Perú. Y tal es así que el día de ayer, continuando con este tema de las protestas contra la cuarentena, hay una imagen ahí de un grupo de manifestantes de una parte de la Plaza San Martín, donde hay una serie de ciudadanos y colectivos que siguen asistiendo a la Plaza San Martín para manifestar su protesta en contra de la cuarentena y en contra de estas medidas que solo benefician al sector más acomodado del país. Lamentablemente tenemos que decirlo así, se obliga a que los peruanos se enfrenten incluso socioeconómicamente, porque se divide al Perú entre quienes pueden soportar la pandemia, quienes pueden estar en su casa, quienes tienen ahorro, quienes tienen empleo,
y quienes tienen lamentablemente que salir a diario a ganarse el pan, a diario a intentar llevar algunos ingresos a su hogar. Eso es lo que está sucediendo y esa es la realidad del Perú. Es una realidad que se polariza por la falta de medidas mejor elaboradas, mejor diseñadas. Por ejemplo, el caso de las pruebas moleculares. Hay una organización muy importante que se llama Open Society que trabaja con datos exclusivamente oficiales. Pero, por ejemplo, ahí, para ver la cruda realidad, y vamos a ver esto en pantalla completa, vamos a ver las diferencias entre tres tipos de data acerca del número de fallecidos del COVID-19. Estamos ahí en la pantalla y vemos, por ejemplo, que hay tres tipos de cifras con respecto al número de fallecidos. El primero es el del MINSA. En el reporte del MINSA, hasta el día de ayer, eran más de 40.000 muertos, exactamente 41.538 fallecidos. Sin embargo, los reportes de la DIRESA, es decir, de las direcciones regionales de salud, comienzan a tener una diferencia y una diferencia lamentablemente en contra, porque resulta que en la DIRESA el número de fallecidos es de 57.069 personas. Es decir, que hay una diferencia de más de 10.000 fallecidos que no han sido registrados adecuadamente. Pero la situación es mucho más dramática si nos vamos al cuadro del famoso SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones Públicas, y que este grupo de científicos serios, donde hay biólogos, estadísticos y una serie de personajes que tienen simplemente la vocación de servicio al país y de poner las cosas claras, sostiene que en el SINADEF el número de fallecidos ya superó los 100.000 habitantes, es decir, 102.300 personas fallecidas. Y esto tiene mucho que ver también con una serie de datas que están relacionadas, por ejemplo, con el diagnóstico de las personas que tienen la enfermedad. La fórmula es la misma desde el principio y nunca se ha seguido en el Perú. Testeo masivo, es decir, pruebas moleculares, pruebas PCR masivamente a quienes tengan síntomas y a quienes no lo tengan en general, y luego detectando, sobre todo a los asintomáticos, aislarlos para evitar que el contagio adquiera la velocidad que tiene actualmente, para evitar que el número de contagios genere un número de fallecidos que no puedan ser atendidos en los hospitales. Eso no se ha hecho, eso no se hace hasta el momento, y no sabemos cuándo se va a hacer. ¿De qué sirve un confinamiento, y la gente lo sabe, si no sabemos quién está enfermo y quién no? ¿En qué medida vamos a reducir la velocidad del contagio? Toda esta campaña y este confinamiento es simplemente parte de una especie de libreto teatral de un gobierno que no tiene ideas claras sobre lo que hay que hacer, porque nadie informa, y sobre todo la ministra de Salud, ahora que la señora Bermúdez ha dicho que están muy contentas con la señora Mazzetti. Es que la señora no se da cuenta de que el personal de salud y sobre todo los médicos, el presidente de la Federación Médica, el doctor Godofredo Talavera, que declaró en este programa, había pedido ellos, todo el cuerpo de salud, la renuncia de la señora Mazzetti. Ya la pidieron hace tiempo. Y los profesionales de salud, no solo los médicos, están en huelga. Es que la primera ministra no se ha dado cuenta que hay una huelga del personal de salud. No se ha dado cuenta que hay un informe también del Foco nuevamente sobre unos negociados en salud. Y con ese informe vamos a volver en el próximo programa más en detalle. O sea, resulta que hay una serie de situaciones ahí, pero ellos están muy contentos con la ministra Mazzetti. Hay que aplaudirle a la ministra Mazzetti, ¿no? Claro, con ella se han resuelto los problemas. Ahora ya sabemos cuál es el día en que vayan a llegar la vacuna. Es el único país aparentemente en el que una contratación es un secreto de Estado cuando tiene que ver con la salud pública. ¿Qué significa público? Que interesa a todos y que todos deben tener información. Eso no sucede. Entonces, nosotros creemos que estos descontentos van a continuar
se ha llamado esto un confinamiento chicha, y lo que no se entiende claramente finalmente es que el concepto central es el aislamiento, no es el confinamiento, porque de nada sirve que yo me encierre con 8 o 10 personas y que de esos 8 o 10 personas de repente 2 o 3 están contagiadas. No, pero yo estoy confinado, estoy encerrado en mi casa, porque andamos a ciegas, porque no sabemos quién está enfermo, quién tiene sobre todo en el caso de los asintomáticos, quién tiene la enfermedad y quién no la tiene. Pero entonces debo confinarme, ¿no es cierto? ¿No? Y esperar a ver qué sucede. Eso no puede ser. Por eso es que hay una serie de colectivos que están protestando en contra de la cuarentena, no porque quieran suicidarse o porque no les importe la enfermedad, sino porque creen que hay otros mecanismos y otras alternativas. Y eso es lo que hay que sugerir para modificar esto y no mantener a la gente en un confinamiento indiscriminado, sin ningún tipo de distinción, durante 3 meses, durante 4 meses o 5 meses, que la gente no lo va a soportar, no lo va a aguantar y no lo va a permitir. Así de simple. Bueno, vamos a volver más adelante justamente a propósito de descontento de una serie de colectivos con una entrevista a Tino Santander, presidente de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria, que están solicitando que los banqueros en el Perú no sean tan indolentes y que de alguna manera les permitan algunas posibilidades para poder pagar su deuda. Ellos no quieren tirar perro muerto, no, de ninguna manera, quieren pagar su deuda, pero quieren mejores condiciones, quieren unas condiciones más dignas, como sucede en otros países. Entonces, en el siguiente segmento vamos a volver con la entrevista a Tino Santander, que nos va a exponer cuál es la problemática de cientos de miles de deudores financieros. No se muevan, por favor, ya volvemos. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario. Como lo habíamos anunciado, nos encontramos enlazados vía Zoom con Tino Santander, presidente de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria. ¿Cómo estás, Tino? Gusto de tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Aldo. Muy bien. Estamos preparados para esta batalla de la cuarentena. Tienes que saber que a pesar del gobierno, de la banca terrorista, de las farmacias genocidas, de la SUNAT, de los organismos reguladores, entre comillas, como el OPSITEL, la Superintendencia de Banca y Seguros, los INERMIN, a pesar de los altos precios del gas, de la luz, de los teléfonos, a pesar de la perversidad de los políticos y la demagogia de algunos candidatos, el pueblo del Perú va a permanecer. Vizcarra, Verónica Mendoza, Sagasti, Jorge del Castillo, Keiko Fujimori, que soberbiamente pide mano dura, van a pasar y lo que va a quedar es el pueblo. La historia lo ha demostrado así. Después de la guerra con Chile, permaneció el pueblo, nos olvidamos de Piérola, del traidor de Iglesias y del felón de Prado. Después de Sendero Luminoso, quedaron los comuneros campesinos y se levantaron triunfantes, hicieron carreteras y construyeron hospitales. Millones de peruanos han hecho sus casas en los desiertos y en los cerros y han construido el agua y han construido todo. Millones de peruanos son los que trabajan y están sufriendo silenciosamente. Nosotros no somos un pueblo llorón, no somos cobardes como son los banqueros, como son los políticos que hablan y acusan a todo el mundo de populista. Nosotros no somos como las farmacias genocidas que hacen dinero fácilmente con la salud del pueblo. Nosotros no lloramos, no estamos reclamando por la mano invisible para llenarnos los bolsillos de plata. Trabajamos
y sufrimos y salimos adelante. Ellos son los que van a perder y en algún momento nos vamos a enfrentar al señor Eguiluz, al señor de Ferrari y a los otros dueños y gerentes de los bancos que ahora están en sus casas en Asia o en el campo, o como Graña Montero, que vive feliz de la vida sin que la fiscalía, ni el Estado, ni nadie lo persiga, y que es dueño de los medios de comunicación y que silenciosamente silencia al movimiento popular. Todos ellos. Justamente de eso quería preguntarte, el movimiento popular. Uno tiene la impresión, a pesar de el ocultamiento que hace la gran prensa de la concentración mediática, que existen en el país muchas demandas insatisfechas, muchos sectores sociales que no han sido atendidos adecuadamente y que aparentemente estas más de 3 décadas de crecimiento no los ha beneficiado de manera sostenida. Y es más, hay una serie de colectivos y organizaciones como las tuyas que se encuentran movilizándose permanentemente y presionando y no son atendidos. En este caso, particularmente te habíamos convocado un poco para que nos cuentes cuál es la dramática realidad de decenas o tal vez cientos de miles de familias que tienen deudas con los bancos o con las cajas de ahorros o con los sectores rurales. Cuéntanos un poco cuál es la problemática y qué problemas están teniendo para ser atendidos por el Estado. Mira, somos aproximadamente 9 millones de familias en el Perú que tienen entre créditos hipotecarios y tarjetas de crédito y préstamos de consumo y préstamos personales, y entre los que se encuentra la pequeña y mediana empresa que también tienen préstamos de trabajo, etcétera, etcétera. Con la pandemia, casi el 88% ha quebrado, ha perdido el empleo o se está reactivando. Son 5 meses de pandemia, de cuarentena forzada, que ha destrozado la economía popular. Por ejemplo, los taxistas, los mototaxistas tienen un chip en los autos y cuando no pagas, te apagan el auto. Todos los días llaman los bancos, las cajas municipales, haciendo reprogramaciones inconsultas y arbitrarias y llenándote, triplicando los intereses y hasta quintuplicando los intereses. Todo eso lo hacen con la complicidad de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que sirve a los bancos. La Superintendencia de Bancos y Seguros, la señora Heisen, es una relacionadora pública de los bancos, así como lo fue Martín Navarro, antes superintendente de la banca, ahora es jefe del sindicato de los bancos, un empleado de los bancos. Esta puerta giratoria a la que estamos acostumbrados de trabajar en el sector público para luego servir a intereses privados, la inauguró un hombre perverso como Kuczynski. Entonces, esta captura del Estado, de los bancos, que tienen el control de las farmacias, que tienen el control de los organismos reguladores y que controla la industria alimentaria y la estructura económica del Perú, hace que el Estado sirva sus intereses en desmedro de los millones de peruanos. Han creado un sistema esclavista financiero, han creado un esclavismo financiero, una esclavitud financiera, que si tú tienes una deuda, entonces la alargan por toda la vida. Si tú debes 100 soles, terminas debiendo 500 soles, ¿no? Y entonces te reprograman las deudas, y como no tenemos trabajo, y como el crédito no es democrático, y como no hay libre competencia, porque el secreto está en la libre competencia, ellos no quieren libre competencia. 4 bancos, querido Aldo. Crédito, que es un banco mafioso vinculado al fujimorismo, el Banco Continental o BBVA, que es muy cuestionado en España y que vamos a combatirlo abiertamente, el Scotiabank y el Banco Interbank, dueño de las farmacias y de los laboratorios. Fíjese usted, dueño de las farmacias y de los laboratorios. Si usted tiene un familiar con COVID o está enfermo, como ha sido mi caso, que yo no lo sabía, y lo he vivido, en los hospitales no hay medicinas. Entonces el médico te da la lista de las medicinas. Tú sales del hospital desesperado y al frente está la farmacia. Y la farmacia te cobra lo que te da la gana. Y entonces tú tienes que pagarlo nomás, si no tu familiar se muere. Y no solamente es en el caso del COVID,
es en el caso de cualquier enfermedad. Claro, Entonces, claro. esta estructura, Pero ¿qué ha generado... exactamente? Claro, este asunto, sabemos que hay una relación, hay una serie de articulaciones de empresas dedicadas al sistema financiero, con empresas farmacéuticas, con empresas de alimentos, pero con relación a la problemática de los deudores financieros, ¿qué exactamente estaban pidiendo ustedes? ¿Qué cosa es lo que demandan a las Nosotros autoridades? hemos logrado, lo que nosotros hemos dicho es que no podemos pagar nuestras deudas con estos intereses, porque la pandemia ha destrozado y ha quitado el trabajo. No se pueden pagar las deudas, ni los créditos hipotecarios, ni vehiculares, de ningún tipo con estos intereses, y que tienen que bajar los intereses. Los bancos no quieren. El Banco Central de Reserva tampoco. El ministro de Economía dice que eso es antitécnico y que solamente se le pueden dar crédito a bajos intereses a las grandes empresas. Es decir, al Banco de Crédito, se le puede dar Reactiva Perú a las grandes empresas, no a las familias, no a los pequeños ni medianos empresarios, solamente a las grandes empresas. Por eso crearon Reactiva Perú, que es un fondo de garantía que pone el Estado para que los bancos les presten a sus clientes y las grandes empresas puedan tener un crédito barato. Les dieron a 1% aproximadamente 40.000 millones de soles, 140.000 millones, no, 40.000 millones de dólares, 140.000 millones de soles, no, 170.000 millones de soles aproximadamente. A los ciudadanos le han dado una garantía de 5.500 millones de soles, que es una minucia y que no resuelve el problema y ni siquiera se ha aplicado ni se aplica. Entonces, aquí lo que hay es las altas tasas de interés, las reprogramaciones arbitrarias, y además hay una cosa, la usura bancaria. Estos cobros de interplaza, estas comisiones, estas tasas de interés. Disculpa que te corte, justamente me provocó curiosidad. Tengo entendido que en Chile, que es un país gobernado por un presidente asociado a la derecha, los bancos han comprado la deuda de las personas naturales a un interés a cero. ¿Por qué eso no se puede hacer en el Perú? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Banco Central de Reserva no compra la deuda pues de consumo, las deudas hipotecarias, y ayuda a las personas comunes y corrientes de a pie? Porque el presidente del Banco Central de Reserva es un hombre que sirve a los intereses de los bancos. Porque comprar la deuda de los peruanos significa negociar con los bancos y bajar los intereses. Significa decirle al banco, señor, te vamos a pagar el interés de 5%, y a los peruanos les vamos a bajar los intereses y pueden pagar la deuda, pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es seguir ganando dinero a costa del hambre y la miseria. Pero a pesar de eso los vamos a derrotar. En Chile hay una política nacional de defensa de las familias. Aquí en el Perú no hay esto. Gobiernan un grupo de empresarios encomenderos que tienen de empleados a un grupo de políticos. Ese grupo de políticos está encabezado por el fujimorismo, el Partido Morado. No olvide usted que el Partido Morado es el partido más traidor y felón y reaccionario que hay en la historia del Perú. Votaron en contra de la ley antimonopolios. El presidente Sagasti, que votó a favor, siendo un lunar en esa bancada infame, ahora siendo presidente, vetó la ley, ha vetado la ley de la ONP, ha vetado la ley de las AFPs, ha vetado todas las leyes que favorecen a los sectores populares, ha vetado la ley de agricultura. El señor Waldo Mendoza escribía hace poco que había que democratizar el crédito, pero una vez siendo ministro de Economía, lo único que hace es estar a favor de los bancos. Ni siquiera pueden promover o no quieren promover la libre competencia financiera, como en el caso de Panamá y otros países. Panamá tiene bajísimas tasas de interés, porque hay 98 bancos. Aquí en el Perú, construir un banco es una odisea, es una lucha gigantesca, entonces la gente no quiere venir. Y los bancos dicen que hay informalidad. Mentira, ellos viven de la informalidad, porque entonces Juliaca, que tiene minería informal, además de informal, ilegal, que tiene contrabando, que tiene narcotráfico, que tiene una serie de actividades ilegales que están al borde de la ley, en Juliaca están todos los bancos, todas las cooperativas, todo el sistema financiero, y captan todo el dinero.
Juliaca, la Juliaca del contrabando, de la informalidad, tiene un mall con 12 cines, con todas, un patio para 1.500 comidas, para 1.500 comensales, tiene todas las marcas, tiene un parque automotor gigantesco, tiene un parque industrial tal vez más importante que el de Arequipa, de manera de que la informalidad es un cuento de los banqueros para no bajar las tasas de interés porque viven de ellos. Esa es la verdad, querido amigo. Hablando de las tasas de interés, nosotros hemos tenido noticia que en el Congreso se había aprobado en primera votación una llamada ley contra la usura que propone topes a los intereses bancarios. Es específicamente una ley de protección al consumidor en temas de servicios financieros. Esta ley aparentemente sería aprobada por insistencia en una segunda votación. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta norma y si de alguna manera satisface o beneficia las demandas que están exigiendo los miembros del COFAX, del Comité de la Coordinadora de Familias por una Banca Solidaria? Bueno, es un gran avance, ¿no? Porque esta ley limita, obliga al Banco Central de Reserva a regular las tasas de interés, suprime una serie de comisiones abusivas, suprime una serie de tasas de intereses moratorias, y es un gran avance y señala qué cosa es el delito de la usura. Se está tratando de poner a la altura de otros países latinoamericanos. Yo no creo que esta ley la firme Sagasti, que es un representante de los bancos. Tampoco creo que no vaya al Tribunal Constitucional, va a ir, pero en el Tribunal Constitucional no puede estar en contra de esta ley, declararla inconstitucional, porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de la usura, de la prepotencia de los bancos, y ha señalado en una sentencia que es del año 94 que la usura es un delito y que no ha sido normado en el Perú, que las tasas de interés son altísimas, que los ciudadanos peruanos no tienen quien los defienda y que hay que regular todas estas cosas. Ya el tribunal se ha pronunciado, yo le voy a alcanzar la sentencia para que usted la lea, y es una gran sentencia cuyo ponente fue el magistrado que ha sido ministro de Justicia, no recuerdo, en el gobierno de García. Ahorita me voy a acordar. Víctor García Toma. García Toma, el señor García Toma. Entonces, ahí está, que es una ley, una sentencia sumamente interesante, porque trata de la reposición de un miembro de las Fuerzas Armadas, y fue vetado y no se les reincorporó a este general de las Fuerzas Armadas, porque según el comando del ejército o de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, señalaba de que estaba en Infocor y que tenía una deuda y que no había pagado. Y entonces ahí, al respecto de ese punto, se pronunció el Tribunal Constitucional de manera contundente. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para nosotros, porque nosotros estamos organizando varias actividades de lucha. La primera es la jornada de oración, que es el 21 de febrero, que empieza a las 8 de la mañana, en la que participan obviamente los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos, y usted puede ir a una iglesia, si no puede ir a una iglesia puede rezar en su casa, pero el objetivo de la jornada de oración es pedirle a Dios y a Jesucristo que acabe con la banca terrorista, que acabe con las farmacias genocidas, que acabe con las injusticias en el Perú, que acabe con el acoso de la SUNAT, que acabe con la perversidad de los demagogos y de los partidos políticos. Y la otra actividad es la que está lanzando el colectivo Compra de Deudas, que tiene como objetivo recoger 2 millones de firmas que seguramente en el transcurso de las próximas semanas vamos a empezar, mientras la OMPE autoriza y da los detalles burocráticos para empezar esta campaña. También estamos haciendo una serie de movilizaciones con los pastores y con las iglesias, porque la Iglesia Católica ha declarado el año 2021 como el año de la lucha contra la usura y por la salud, es decir, el año de la lucha contra la usura y las farmacias genocidas. En eso estamos en estos momentos. Y en la cuarentena, millones de peruanos se han pronunciado de que no van a acatar la cuarentena. Bueno,
justamente eso, queríamos saber cuál es la postura de ustedes con respecto al tema de la cuarentena. Bueno, la cuarentena nos va a matar. Tenemos que salir a trabajar. Lo que aquí le queremos decir al ejército, o el ejército, la ministra de Educación, la ministra de Defensa ha dicho que el ejército va a salir a las calles a resguardar y apoyar a la policía. Lo primero que han dicho, lo primero que han demostrado es que la policía no tiene ninguna autoridad. Ya la han denigrado más, la han humillado más. O sea, la policía es incapaz de controlar la seguridad ciudadana. Entonces sacan al ejército para amenazar a la gente, para evitar la desobediencia civil. Nosotros señalamos ahora, el ejército y las Fuerzas Armadas son parte del pueblo. En ellos está enfrentarse a la gente. En ellos está servir a un gobierno ilegítimo, corrupto y traidor como el de Sagasti. En ellos está servir los oscuros intereses de la banca y de las farmacias. Ellos serán, ellos también pasarán. Esos generales que se ponen en contra de la gente pasarán, porque los vamos a vencer, Aldo, los vamos a vencer. El pueblo del Perú es más fuerte, vale más que estos miserables. Bueno, te agradecemos. Estamos convencidos que existe la necesidad de atender estas demandas y que no es posible que las autoridades estén de espaldas a la realidad del país. Esperamos contar contigo. Van a seguir de espaldas, Aldo, van a seguir de espaldas y los vamos a derrotar políticamente. Va a ver usted que nosotros vamos a vencer con el voto nulo, con el ausentismo electoral. Los vamos a despreciar en las urnas. Vamos a abarcar cualquier cosa. Vamos a despreciarlos en las urnas, a todos estos miserables. No los queremos, no representan al Perú. Las elecciones no sirven absolutamente para nada. Voto viciado, esa es nuestra consigna. Ninguno de estos miserables representa el sentir de las mayorías. Ya veremos qué hacemos. Nosotros vamos por una revolución. Nosotros vamos a hacer una revolución social. Y ya veremos que la vamos a hacer. Muy bien, Tino. Te agradecemos nuevamente. Hemos llegado al final de la entrevista y esperamos contar con tu presencia en otro momento, mucho más feliz para el país. Así es. Un abrazo, querido Aldo. Un abrazo. Y con ustedes, amigos, por favor, no se muevan. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el programa. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario. Bien, como parte de las anécdotas políticas de esta campaña, hemos visto cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido un comportamiento bastante sinuoso. Y que resulta que el expresidente Martín Vizcarra inicialmente fue tachado, la tacha en todo caso fue admitida por el Jurado Electoral Especial. Pero ahora hay una noticia en la que aparece que resulta que Martín Vizcarra, ¿no?, tiene carta libre para seguir como candidato al Congreso. Y el más contento sin duda debe ser Daniel Salaverry, que las estaba viendo recontra verdes si a Vizcarra se le retiraba de la campaña, pero muchos decían que todo esto forma parte del show mediático del Jurado Nacional de Elecciones, porque a Martín Vizcarra nunca se le iba a retirar. Se ha retirado a otros candidatos como el señor Sillonís o en este caso a Nidia Vilches del Partido Aprista o a otros candidatos, pero en el caso del señor Vizcarra, él continúa en carrera y el señor es un conchudazo. A nosotros en particular no tenemos ningún tipo de antipatía personal. Aquí lo que estamos es descontentos e indignados con una serie de políticos farsantes que circulan de una organización política a otra y que
cuando dan ese salto dicen que apelan a su conciencia. Nosotros querríamos que todos los que van a votar en estas elecciones, si es que se dan el 9 de abril, no hay ningún cambio, no hay ninguna sorpresa, deberían tener presente y deberían recordar lo que este señor dijo hace un año atrás acerca de su promesa cuando era presidente con respecto a la construcción de colegios y hospitales. Escuchemos lo que dijo el señor, recordemos una vez más y debemos tenerlo siempre presente, siempre consciente. ¿Qué dijo este señor? Lo que debería decir, no se trabajó con la empresa Odres, pero sí se hizo trabajos interoceánica a través del consorcio CONIRS. Estamos trabajando en ello. El año 2019 vamos a entregar a la población en casi todas las regiones del país 80 nuevos hospitales de salud, nuevos, completamente nuevos, equipados. Porque una de las críticas es que no se había hecho ni un solo hospital. Estamos haciendo. O sea, claro, ¿no? En educación vamos a entregar a la población más de 1000 nuevos colegios. 1000. Este año. Este año. ¿Y qué pasó con todos esos colegios que iban a construir? ¿Y qué pasó con todos esos hospitales? Va a suceder lo mismo que con la vacuna, ¿no es cierto? Resulta que cuando iba a dar la orden para la construcción, vino el Congreso y lo vacó, ¿no? A ver, a otro perro con ese hueso. Este señor cree que los peruanos nos chupamos el dedo, ¿no? Porque es que hay peruanos que todavía le creen a este infeliz, a este delincuente que tiene cuentas por pagar. Nosotros debemos de preguntarnos por qué cuando a Kuczynski se le planteó la vacancia y él renunció, inmediatamente fue planteada su detención preliminar y su arresto domiciliario. ¿Y por qué este señor, que tiene mucho más problemas con la justicia, sigue libre y en campaña, dando vueltas por el camino? Por eso es que en el Perú nadie hace lo que debe, por eso es que las instituciones acá son un chiste, por eso es que en el Perú el que tiene plata o el que tiene poder hace lo que le da la gana. Si un tipo como este, un sinvergüenza, un delincuente, un criminal que debería ser denunciado, está suelto en plaza y candidateando, y hay gente que quiere votar por él, pues ¿qué podemos esperar en el Perú? Hay un viejo refrán que dice que cada país tiene los gobernantes que se merece, pero alguien ahí corrigió y dijo no, cada sociedad elige los gobernantes que necesita, y este señor era parte del establishment que es la continuidad con este gobierno, lamentablemente, y que hasta ahora no resuelve el tema de la pandemia, porque parece que es adrede, y a propósito que la gente siga enferma y se siga muriendo, para que la gente tenga miedo y no pueda pensar bien, para que la gente siga encerrada y no pueda pensar bien, para que la gente no pueda tomar decisiones correctas y para que siga creyendo en esta serie de farsantes y delincuentes que son promovidos por la gran prensa basura, la prensa del comercio, el trome y toda esa gente que le ha hecho tanto daño al Perú. Entonces hay que recapacitar. En el siguiente segmento vamos a volver con una entrevista con el candidato Luis Flores, que se presenta por Lima por la agrupación Avanza País, porque en este programa le damos cobertura a todas las tendencias políticas y dejamos que cada quien decida por sí mismo cuál es la opción por la cual va a votar. Entonces, les pedimos que por favor no se muevan y ya volvemos con la entrevista a Luis Flores, candidato por la agrupación de Hernando de Soto, Avanza País. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario. Y bien amigos, como lo habíamos anunciado, nos encontramos con el señor Luis Flores, actual candidato al Congreso por Lima por la agrupación Avanza País. Tenemos entendido que es actualmente el secretario general
por Lima de dicha agrupación. ¿Esto es así? Buenas tardes, señor Flores. Muy buenas tardes, Aldo. Muchas gracias por invitarme. Sí, yo soy el secretario general de Lima y también candidato a Congreso con el número 22 por el partido Avanza País. ¿Cómo está la situación de la campaña ahora que el gobierno ha anunciado esta medida restrictiva del confinamiento por 15 días? ¿Cuál es tu impresión con respecto a estas medidas para empezar? Bueno, en realidad ahorita lo que nos queda es acatar las medidas dadas por el gobierno y bueno, en realidad la impresión que yo tengo al respecto es que efectivamente tenemos que priorizar la salud. Sin embargo, creo que el gobierno está en la obligación de sacar las medidas económicas correspondientes para poder los ciudadanos afrontar esta pandemia, ya que de lo contrario, en muy poco tiempo la crisis económica va a superar a la crisis sanitaria. Bueno, pero la situación es que hay un sector de la población que está bastante descontenta, ¿no? A pesar de que los canales de televisión no lo han transmitido, hemos podido ver por redes que han habido algunas movilizaciones, incluso el día domingo una movilización que se trasladó por el centro de Lima y llegó hasta algunos canales como el Canal 2 o el Canal 4. Esta situación tiene que ver mucho con lo que estos ciudadanos reclaman de que tienen necesidad de trabajar. ¿Cómo podríamos evaluar mejor o de manera más fina estas medidas del gobierno? ¿Usted está totalmente de acuerdo? ¿Qué opina? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que el gobierno debió haber sacado una medida restrictiva, sí, pero en realidad ahorita la mayor cantidad de personas se está viendo afectada porque esta restricción última no está siendo acatada del todo. Hay muchas personas en la calle y yo creo que el gobierno lo que ha debido, inclusive, ¿no? Ha debido de repente ampliar los horarios de atención porque ahora hay más aglomeración en todos los lugares. E inclusive lo que ha debido tener es prever también el tema del transporte público, ya que no tenemos las unidades en el metropolitano las suficientes como para poder llevar a una solamente personas sentadas, y las aglomeraciones, ahora que hay toques de queda y hay restricciones en las horas, hay muchísimo más aglomeraciones en todos los lugares. Y de paso tenemos el problema también de los restaurantes que ahora han cerrado en su totalidad y están haciendo el tema delivery, pero no estamos controlando a las personas que hacen delivery. Entonces, eso podría ser como un caballo de Troya, que las personas que van a las casas podrían llevar la bacteria, ¿no? al mismo hogar. Entonces, yo creo que ahí la prevención no está tomada al 100% del todo, ¿no? Y ahora, justamente estas condiciones tan peculiares de la campaña electoral y esta situación del aumento de los contagios y los fallecidos ha generado una serie de opiniones con respecto al tema de la fecha electoral. Y hay quienes están proponiendo, como incluso el propio expresidente Vizcarra, que antes decía que de ninguna manera se podían postergar las elecciones, el señor está ahora hablando de que no importa que se postergue un mesecito. ¿Qué piensa usted sobre esta supuesta postergación? Algunos dicen que se están acomodando los candidatos porque les va muy mal, sobre todo a los representantes del gobierno. ¿Hay sospechas de esto? ¿Cuál es su impresión sobre este tema de la postergación de las elecciones, si es que se diera? Mire, las elecciones yo pienso que no deben postergarse. Yo creo que la democracia en el Perú depende de esto. Yo creo que no podría decir que se están acomodando los partidos que les está yendo mal. Sin embargo, hay que ver y hay que ser claro en esto, que ya hay una fecha establecida y esta se debería llevar. Creo que las medidas de bioseguridad las tiene la OMPE, las tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos deben ser las personas que deben emitir un pronunciamiento real y dar las medidas para que todos los ciudadanos acudan a votar el 11 de abril sin mayor problema. Creo que el hecho de que nosotros vayamos con nuestro lapicero, con nuestra mascarilla, con nuestro cobertor, el cobertor facial y con nuestro alcohol, y que no haya aglomeraciones, yo creo que eso nos va a dar la seguridad, y que nos dejen transportarnos en transportes privados y no los restrinjan. Yo creo que eso va a hacer que la ciudadanía pueda ir a votar rápidamente y con seguridad, ¿no? No habría necesidad de postergar las elecciones. Ahora, hablemos un poco de la agrupación.
si bien es cierto, parece ser que muchos ciudadanos no tienen muy claro los referentes ideológicos y según algunos opinantes estos referentes habrían desaparecido, hay quienes ubican al Partido Avanza País, exclusivamente a su candidato presidencial, el señor Rafael López Aliaga, como un candidato, perdón, al señor Hernando de Soto, perdón, de Avanza País, ¿no? Como un candidato ubicado a la derecha. ¿Usted se siente un candidato de derecha? ¿Usted cómo se definiría políticamente? Mire, para comenzar, Avanza País es el partido de la integración. Nosotros no somos de derecha ni de izquierda. Nosotros hemos recogido a los mejores peruanos que representen realmente a la ciudadanía. Somos el partido del ciudadano de a pie y que efectivamente lo que nosotros queremos es la reactivación económica. Si a mí me preguntas en lo personal, yo me considero una persona, un liberal patriota, porque en realidad creo en la economía de mercado y creo en la identidad de que todos los peruanos hemos perdido y deberíamos recuperar, ¿no? Avanza País no es un partido de derecha y yo creo que Hernando tampoco es una persona de derecha. Recuerden que Hernando de Soto es el único candidato que plantea que el derecho del subsuelo sea reconocido a todos los peruanos. Es una propuesta, es la propuesta más radical que cualquier persona de izquierda en el Perú, por lo menos después de Velasco, ha podido tener. Entonces, definitivamente yo creo que no lo deben a él sindicar como un candidato de derecha. En todo caso, él es una persona que está en los temas económicos muy clara en lo que debe ser la reactivación económica, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las principales propuestas que usted está llevando al Congreso, señor Flores? ¿Por qué los ciudadanos deberían votar por usted? Mire, yo lo que estoy llevando como propuesta al Congreso, principalmente, yo soy abogado, soy especialista en lo que es el saneamiento físico, legal y sanidad. Yo lo que quiero es la titulación para todos los peruanos, pero una titulación con cara humana, en las cuales todos puedan acceder a su título de propiedad de forma gratuita. Esta ley, tú me preguntarás, Lucho, pero no has descubierto la pólvora, y por supuesto que no lo he hecho, simplemente que las leyes en este momento no son las adecuadas y muchas personas no pueden adquirir o llegar a esta ley o beneficiarse de esta ley porque efectivamente no cumplen con los temas netamente económicos. Recordemos que para titular en algunos lugares piden que haya expedientes técnicos, que haya un muro de contención, o de repente la titulación supera los 1.000 soles y las personas de bajos recursos no pueden adquirir a esta formalización. Y es por eso, netamente, que yo estoy planteando que la titulación sea gratuita para todos los peruanos. Ya, y ahora, en cuanto a la propuesta del partido en general, ¿qué cosa es lo que supuestamente el partido ofrece como inicio de gobierno para resolver los problemas de la crisis sanitaria y los problemas económicos? Bueno, en realidad, Hernando ha dicho que en sus primeros 100 días, primero que nada, lo que queremos es repartir los kits de salubridad a todos los peruanos. En realidad, tener una verdadera política en lo que es la salud, ¿no? Reestructurar todo lo que concierne a la administración de la salud en el país. Y en el tema económico, él lo que está planteando es que nosotros no aumentemos el gasto público como se ha venido haciendo y que la formalización de las personas sirvan para apalancamientos financieros y de esa manera puedan tener más recursos. ¿Cuál es su impresión con respecto a un tema que es un tema un poco delicado, que es el tema del Congreso? ¿De qué, perdón? El tema del Congreso, el Congreso actual. Okay. El Congreso actual ha aprobado algunas normas, o muchas de ellas que han sido calificadas como populistas. Y tal vez podríamos estar de acuerdo en que efectivamente, primero que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Sin embargo, muchas de las normas intentaban atender demandas insatisfechas de la población, como en el caso de los aportantes y exaportantes de la ONP, o el caso de los deudores financieros, por ejemplo, las personas que tienen deudas y que se quejan
de las enormes tasas de interés que se cobran en el Perú. ¿Cuál es su visión con respecto a estos problemas y a estas demandas? Y si bien es cierto, claro, el Parlamento obviamente de repente requiere de mayores estudios técnicos, mientras tanto, estos sectores de la población que no son pequeños siguen desvalidos y a la de Dios, sin que nadie los atienda. ¿Cuál es su impresión con respecto a estos temas? Bueno, con respecto al tema de los bancos, por ejemplo. ¿Usted qué piensa sobre el tema de la... Bueno, una norma ahora, que es una norma que llaman una ley contra la usura, que está poniendo ciertos topes a las tasas de interés. Se dice bueno, yo creo que nosotros... Ahora las tasas de interés más altas del mundo. Entonces, sí, yo creo que nosotros deberíamos tener los ejemplos de algunos países, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, hubo el congelamiento de las deudas bancarias por el transcurso del tiempo en el cual se decretó los confinamientos a nivel nacional. Le pregunto esto porque, un ratito, porque usted se ha definido como un liberal, ¿no es cierto? Y Hernando Soto tiene esta postura, pero lo real es que, por ejemplo, en Chile, que es un país y con un presidente que todo el mundo ubica en el espectro de la extrema derecha, asociado con la gente Pinochet, en Chile los bancos le prestan a las personas naturales, le está cobrando interés a tasa cero. ¿Y qué pasa en el Perú? O sea, no entendemos. Bueno, lo que pasa es que en realidad lo que nosotros necesitamos en el Perú es una regulación de la tasa de interés bancaria, que no la tenemos y que recién ahora, después de muchos años, se nos ha ocurrido reclamar, ya que esto no es de ahora, eso es desde muchos años. Pagamos la tasa de interés más alta en toda Sudamérica y por no decirlo a nivel mundial. Entonces, yo creo que eso es lo que primero... Debería haber una reforma en todo caso en esta situación, no como se está llevando. Yo creo que deberíamos plantear una tasa de interés en la cual la SBS regule las tasas de interés a nivel nacional. Porque si no lo hacemos de esa manera, yo creo que vamos a seguir en realidad empobreciendo al pueblo peruano y enriqueciendo a algunas empresas, ¿no? Como son los bancos. Sí. Bueno, señor Flores, le agradecemos mucho sus declaraciones para el programa. Estamos seguros que no será la primera vez y seguramente lo estaremos convocando ya para tener alguna suerte de diálogo, debate con otros candidatos para contrastar las propuestas y que los ciudadanos puedan elegir adecuadamente y tomen la mejor decisión. Lo dejamos para que... Perfecto. Y lo dejamos para que se despida. No lo había escuchado, disculpen. Bueno, como ya les dije, yo soy Lucho Flores, soy candidato por Avanza País con el número 22. Vamos con Hernando de Soto como presidente de la República. Somos una gran opción. Síganos en todas nuestras redes para que se puedan informar un poco más de nosotros. Y nosotros tenemos grandes propuestas y sobre todo soluciones técnicas, jurídicas y físicas reales, sin populismo, para todos los peruanos. Yo creo que Avanza País es la gran opción que tiene el pueblo peruano y Hernando de Soto es el mejor candidato de todos. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, por favor, les agradecemos una vez más su sintonía el día de hoy y los esperamos el día sábado desde las 6 de la tarde en este su programa No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV, el canal digital que estamos esperando. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario fuera, para la calle, afuera, para la calle, afuera, para la calle, afuera, para la calle. Willy Rosario Sorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y
bienvenidas. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es No hay cama para